El tema de hoy es un tema muy importante desde el punto de vista fisiológico y que está vinculado con la anatomía, ah, pero aquí el enfoque que vamos a tomar es un poquito más fisiológico y es cómo se distribuyen los líquidos en todas las cavidades corporales. Nosotros tenemos que tomar en consideración que absolutamente todo lo que está en el planeta está compartimentalizado. ¿A qué me refiero con que está compartimentalizado? A que si no existiera la separación de un lugar a otro, entonces no habría no habría la posibilidad de transmisión de calor, por ejemplo, o no habría aislamiento en, por ejemplo, las viviendas. Y lo mismo pasa en el cuerpo humano. Si no existen compartimentos en el cuerpo humano, y estos compartimentos podemos hablar desde los compartimentos histológicos hasta los compartimentos más macroscópicos, anatómicos. Si no existen estos compartimentos, estas separaciones, en donde hay diferentes, en donde existen diferentes elementos que los constituyen, entonces no podría haber funciones fisiológicas, no podría haber intercambio de iones, no podría haber intercambio de sangre, intercambio de gases, intercambio de líquidos, y entonces pues no podría haber homeostasis, que es el estado de equilibrio de nuestro cuerpo. Por lo tanto, es muy importante entender que todo en el cuerpo humano está compartimentalizado, desde la parte histológica, en donde se formaron varias organelas o pequeños órganos que fueron conjuntándose sus funciones dentro de un compartimento mayor hasta formar a la célula, que es la unidad más pequeña y que tiene todas las funciones de un organismo vivo. Porque si separamos estos pequeños compartimentos o organelas de una célula, tienen sus funciones específicas, pero no tienen todas las funciones que los podría mantener vivos y de manera autónoma. Por lo tanto, es importante tomar en consideración estos compartimentos. Y obviamente dentro de estos compartimentos, que son el compartimento del núcleo, el compartimento del retículo endoplásmico liso, retículo endoplásmico rugoso, con sus ribosomas, el aparato de Golgi, etcétera, etcétera. Entonces, estos compartimentos tienen diferentes moléculas, proteínas y mucho líquido con diferentes composiciones para poder tener un funcionamiento holístico y compartir esas funciones específicas con el resto de la célula. Entonces, por eso es muy importante tomar en consideración estos compartimentos. Ahora, si nos vamos a la parte macroscópica, vamos a ver que la distribución del agua y de los solutos, es decir, el agua es el solvente universal, es decir, es donde va a ser la matriz en donde está contenido en los electrolitos, donde están contenidas las proteínas. Entonces, la distribución de este disolvente y estos solutos va a ser diferente en los diversos compartimentos del organismo, y esto me lleva a que se me va a generar un estado de equilibrio, o también llamado homeostasis. Entonces, si falla esta distribución, entonces se pierde esta homeostasis. El organismo tiene mecanismos para tratar de compensar estas deficiencias, estas fallas, que son normales. Es como, por ejemplo, en los automóviles. Tiene sus compartimentos para el líquido de frenos, de la dirección, el aceite, etcétera, etcétera. Cuando por falta de alguno de estos elementos se requiere el recambio, bueno, pues el mecanismo que tiene diseñado el automóvil pues es prender algún testigo que te avise de lo que le hace falta. En el caso del cuerpo, al haber una alteración en estos mecanismos o en esta composición de un compartimento, entonces existen adaptaciones que son hormonales, o la adaptación, por ejemplo, en los videos pasados que vimos el sistema cardiovascular, el mecanismo del sistema renina, angiotensina, aldosterona, por ejemplo, la activación de la vasoconstricción,
para aumentar la presión. Todos estos mecanismos son los que regulan la composición normal y adecuada de estos solutos dentro de los compartimentos que tienen agua. Si hablamos un poquito de la fisiología renal, de las primeras dos partes de la nefrona, vamos a ver que el glomérulo es una serie de capilares que está enrollada y está en contacto con algo que se conoce como la cápsula de Bowman. Y entonces este glomérulo lo que hace es que filtra el plasma. Obviamente este filtrado tiene algunas propiedades o las moléculas que pueden pasar por esta coladera, por así decirlo, deben de tener cierto tamaño y deben de tener cierta carga eléctrica para que puedan pasar, porque si no tuviera estas restricciones, entonces pues todo se filtraría y sería muchísimo más laborioso para el riñón volver a captar lo que sí se requiere. Entonces, de entrada, pues ya se hace una preselección dependiendo del tamaño de la molécula o de la carga eléctrica que debe tener la molécula para que se pueda filtrar. Y ya de ahí pasa a las diferentes partes de la nefrona, que son, por ejemplo, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector, y cada uno de ellos tiene diferentes funciones fisiológicas. Entonces, cuando esta agua ya pasa del glomérulo, ya es filtrada, agua y algunos solutos con las características antes mencionadas, entonces pasa al túbulo contorneado proximal. Por ejemplo, lo que se va a encargar mediante algunos mecanismos que vamos a hablar más adelante es reabsorber el sodio, reabsorber cloro, reabsorber mucha agua que se hayan filtrado. Esta reabsorción es isotónica, es decir, en ese momento no se ha concentrado la orina. También, además de reabsorber el sodio, el cloro y el agua, tiene la capacidad de reabsorber bicarbonato, glucosa, potasio, fosfato, aminoácidos, etcétera, etcétera. Y de lo que se deshace esta parte del riñón es de hidrogeniones y bases orgánicas. Entonces, aquí se da un primer filtrado de lo que necesito y no necesito. Aquí todavía la orina no se concentra. Continúa su trayecto por este sistema y entonces llega al asa de Henle, en la cual se va a reabsorber sodio y por ende un poco de agua y cloro. Casi siempre el sodio, cloro y el agua están ligados. Continúa el trayecto, se va hacia el túbulo contorneado distal, se reabsorbe sodio, cloro y agua y se secretan hidrogeniones, potasio, iones de amonio. En el video del sistema cardiovascular vimos el sistema renina angiotensina aldosterona y ahí es donde es donde hace efecto la aldosterona para poder reabsorber sodio en mayor proporción y poder jalar agua hacia dentro de los vasos sanguíneos. Y ya al final, cuando llega al túbulo colector, aquí es donde ya se empieza a concentrar la orina y ya es como sale de la composición que habitualmente tiene. Entonces, cuando le pides un examen general de orina, es el resultado del paso de el agua y todos estos solutos por las diferentes partes de la nefrona, y esto va a hacer que la orina se concentre y ya que esté lista para pasar a los cálices menores, luego a los cálices mayores, de ahí a la pelvis renal, los ureteros, la vejiga y la uretra, y ya para ser desechada la orina de manera concentrada. Bien. Hablando de el agua en el cuerpo, debemos de empezar a tomar en consideración un concepto que se llama agua corporal total. Esta agua corporal total, es decir, el cálculo de toda esa agua en los diferentes compartimentos macroscópicos y microscópicos que vamos a tener, se requiere que esté en un estado homeostático para poder regular bien la temperatura, para poder tener una circulación adecuada, para desarrollar todos los mecanismos de digestión y que se generen reacciones químicas, por ejemplo, de regulación
del pH sanguíneo, necesito tener una adecuada concentración de líquidos. Si esa concentración de líquidos no es la adecuada, entonces voy a empezar a tener problemas de disregulación térmica, problemas en la circulación, problemas en la digestión y problemas en la regulación del pH. Entonces, si nosotros hablamos un poquito sobre el metabolismo del agua, vamos a ver que el agua, como ya les había mencionado, es un solvente universal y va a cambiar su disposición dependiendo de en qué etapa de la vida te encuentres. Es decir, al nacer va a constituir aproximadamente del 70 al 80% del peso corporal. Ya cuando a partir del año de edad y toda la niñez y la adolescencia, más o menos abarca del 60 al 65% del peso corporal. Y ya en adultos baja en la concentración hasta el 45, dependiendo también, depende mucho de la concentración de grasa corporal que tengas. Entonces, por ejemplo, en las mujeres es un poco menor la concentración de agua porque tienen más grasa o tienen mayor disposición de grasa con respecto al hombre. Y, por ejemplo, las personas que tienen sobrepeso y obesidad tienen hasta un 30% menos de agua distribuida en el cuerpo. Entonces, si hablamos en otras palabras, más o menos en los hombres su peso es 60% agua por la cantidad de músculo que tiene, y en las mujeres baja un 10% a un 50% de su peso corporal por las características sexuales secundarias que tiene la mujer y su distribución cuando empiezan las hormonas en la adolescencia actual. En el hombre la testosterona hace que se desarrolle más el músculo, en las mujeres que se distribuya la grasa en ciertas regiones, que hace que tengan un poco más de grasa. Las variaciones naturales que tiene o normales que tiene la concentración de agua y que influye en el peso corporal total es de más o menos 15%. Entonces, más o menos 15% tienes que sumarle a esta proporción de agua en el peso corporal total. Entonces, si analizamos esta tabla, en las diferentes edades, o sea, desde los prematuros, niños o productos a término, o ya 25 años, 45 años, 65 años, es decir, aquí está cuánta agua tenemos en los compartimentos. ¿Cuáles son estos compartimentos? O sea, tengo compartimentos celulares que son las organelas, y todos estos van a estar compartimentalizados dentro de la membrana celular. Pero si ya hablamos de compartimentos macroscópicos, entonces puedo considerar que hay 3 o 4 compartimentos en el cuerpo. Entonces, si vemos aquí está el agua corporal total, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, más o menos el agua corporal total que tienen los hombres y las mujeres en los prematuros es del 80%, es decir, son muchas células y tienen mucha agua, es más agua que proteínas y que otras cosas. En un niño a término, tanto hombre como mujer, tienen 75% de agua, va bajando un poquito. ¿Cuál es el cambio de este 5%? Que se va ganando masa ósea, masa muscular durante el desarrollo del producto. Y después, ya por ejemplo, si nos saltamos a los 25 años, que es cuando ya está la época reproductiva, bueno, empieza desde los 18, pero vean cómo baja la concentración de agua, o sea que ya difiere en el hombre y la mujer, y se mantiene así a la baja la concentración de agua en la mujer con respecto al hombre. Y también va bajando conforme vamos creciendo en edad. Ahora, eso es en cuanto al agua corporal total, pero ¿cuáles son los diferentes compartimentos que tenemos en el cuerpo? De entrada y clásicamente se definen 3 compartimentos. El espacio intravascular, es decir, cuánta sangre tengo. El compartimento intracelular,
y el compartimento extracelular. Es decir, si yo quiero analizar estos compartimentos, tengo que ver cómo está la composición de agua en estas tres partes. Adentro de los vasos sanguíneos, en el espacio que está entre los vasos sanguíneos y las células, y adentro de las células. Entonces, si nosotros ya analizamos esta composición, más o menos vamos a tener que en el espacio, bueno, aquí vamos a tomarlo con respecto a las personas adultas. Entonces vean cómo la mayor concentración de agua existe en el espacio intracelular. Es bastante obvio porque somos o estamos conformados por células, son muchas y está el agua adentro. Y el espacio que le sigue en cuanto a concentración es el extracelular. Ya la menor concentración, más o menos de 70, por ejemplo, la cantidad de sangre que tiene una persona se calcula multiplicando 70 mililitros por lo que pesa. Entonces, con esta fórmula puedes calcular cuánto volumen de sangre tienes. Entonces, más o menos, el cuerpo humano tiene 40 litros de agua. Eso es lo que hace que tengamos 60% del peso corporal total. El resto, es decir, lo que falta del peso corporal total, es la masa muscular y la masa ósea. Entonces ya podemos calcular que más o menos somos 40 litros de agua en un sujeto, calculado para un sujeto anatómico. ¿Ok? Eso de 1,80 y 80 kilos de peso. Esto va variando pues dependiendo de la altura también y dependiendo del peso. Entonces, por ejemplo, ¿cómo están distribuidas las proporciones de agua y sólidos en cuanto al peso corporal? Entonces, más o menos, si hablamos de un hombre, tenemos que el 60% va a ser agua, 40% de grasas y elementos no grasos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que de este 60% de agua corporal, aproximadamente un 45% está en la parte intracelular y un 15% está en la parte extracelular. Y de ese espacio, o sea, de ese 15% extracelular, más o menos 11% está en la región intersticial, o sea, entre los espacios que hay entre las células, y solo un 4.5% está dentro de la región intravascular, es decir, lo que le llamamos plasma. Entonces, bueno, también depende, estos cálculos, estos porcentajes, dependen de la concentración de grasa que tenemos. En el caso de la mujer es más o menos parecido, es decir, el 50% es agua, 50% son grasas y elementos no grasos como hueso o músculo. De este 50% de peso del agua, ¿cómo se distribuye? 35% en el espacio intracelular, 15% extracelular, y de este 15%, el 10% es intersticial y el 4.3% es intravascular. Esto cambia en el embarazo, ¿ok? La mujer aumenta su concentración de líquido intravascular durante el embarazo. Y si hablamos de un niño, por ejemplo, el 76% es agua, el 23% va a ser de otros componentes no acuosos, y de este 77%, el 48% va a ser intracelular, el 29% es extracelular, y ¿cómo se distribuye este 29%? El 25% intersticial y el 4.1% está en el plasma. Entonces, estas son algunas maneras de calcular en porcentajes los diferentes porcentajes y distribuciones en los diversos compartimentos. Entonces, por ejemplo, si nosotros ahora analizamos la variación dependiendo de la concentración de grasa en un mismo individuo,
vean como en una persona normal o de peso normal, el 18% es grasa, el 60% es agua y el restante, o sea, el 22% es tejido muscular y tejido óseo. Si tenemos a una persona muy delgada, entonces el 4% es grasa, el 70% es agua y el 26% es de otros compuestos. Y a una persona obesa aumenta o se duplica el componente graso, baja un 50% el contenido de agua y el 18% es o está formando parte de de otros componentes como hueso o músculo. Así es como se distribuye el agua y la grasa dependiendo del peso, del índice de masa corporal que tenga el individuo. Entonces, por ejemplo, aquí es otra presentación. El mismo peso, pero dependiendo de la altura y de la cantidad de grasa que tengas. Entonces, vean como una persona alta y delgada, el agua corporal es 60%, una persona más pequeña y con más peso puede bajar hasta un 30% de la concentración de agua. Entonces, si hacemos otro resumen de esto, podemos hablar que el agua intracelular es los 2/3 del agua corporal total o del 60 al 65% del agua corporal total. Y la parte extracelular es el tercio restante. Este espacio extracelular lo podemos dividir en un espacio intravascular y en un intersticial. Y hay otro espacio que se llama espacio transcelular. Este espacio transcelular o tercer espacio son pequeños compartimentos que tenemos en el cuerpo, pero que tienen muy poca concentración de agua en condiciones normales. Y ahorita voy a mencionar. Pero hay ciertas patologías que pueden aumentar este contenido de agua y entonces sí se genera alteraciones en la salud. Por ejemplo, ¿cuál sería un tercer espacio? El saco pericárdico o el espacio que todo el mundo le encanta llamarle espacio virtual, pero en realidad no es virtual, se está llevando a cabo o existe ese espacio y está lleno de líquido. Bueno, tiene muy poquito líquido entre el pericardio visceral y el pericardio fibroso y es para que se pueda mover el corazón libremente. O la cavidad pleural es otro espacio que existe entre la pleura parietal y la pleura parietal y la visceral y está llena de líquido pleural para que se pueda mover los pulmones y no rocen con la pared torácica. O está la cavidad peritoneal con su transcavidad de los omentos, que tiene un poco de líquido para que las vísceras se puedan deslizar entre sí. Entonces, cuando hay un aumento en el líquido en estos espacios, entonces cuando sí se presentan problemas, por ejemplo, a un aumento en el líquido que está en el saco pericárdico, se le llama tamponamiento cardíaco. A un aumento en el líquido que está en la cavidad pleural, pues puede ser un derrame pleural, puede ser un hemotórax, puede ser un quilotórax, o sea, y eso va a tener consecuencias clínicas para el paciente. O en la cavidad peritoneal que aumente la cantidad de líquido, pues se le llama ascitis. Entonces son diferentes cavidades transcelulares que tienen muy poquito líquido, del 1 al 3% de esta agua corporal total, y que cuando aumentan entonces sí nos habla de que hay una afección clínica y entonces ya se vuelven importantes estos espacios. Por ejemplo, si empieza a fugarse líquido a la cavidad peritoneal en el abdomen y el tratamiento es, bueno, paliativo, no es el definitivo, pero es quitar ese líquido. Pero, por ejemplo, ese líquido sí como tiene su sodio y su cloro, tiene los electrolitos, si yo dreno ese líquido muy rápido, puedo llegar a descompensar al paciente tanto que lo puedo llegar a matar. Entonces, sí tenemos que tomar en consideración que este tercer espacio o espacio transcelular, tiene que
o sea, cuando tiene poquito líquido, que es lo normal, pues no tiene ninguna, de hecho casi ni cuenta, pero cuando se llena de líquido, entonces sí podemos hablar de un problema clínico que puede tornarse severo. Entonces, si nosotros hablamos de estos espacios, esta sería su representación, es decir, el espacio intravascular, el espacio intersticial y el espacio intracelular. Aquí están representados, entonces donde más líquido hay es aquí adentro de estos pequeños compartimentos celulares, incluyendo también los glóbulos rojos, que son células. Luego viene el espacio intersticial, que es el espacio entre las células, y el espacio intravascular, donde está el plasma sanguíneo. Entonces, otra manera de verlo es el líquido intracelular es 2/3 y el tercio restante es el extracelular. ¿Y cómo se reparte esto? El espacio intracelular puede ser del 30 al 40% del peso corporal y el extracelular se divide en el intersticial y en el intravascular. Entonces, el intersticial es del 20 al 25% del peso corporal. Otra manera de verlo es el líquido intracelular, el intersticial y el plasma y cómo va cambiando de porcentaje. Son diferentes maneras de verlo, pero esos son los 3 espacios que debo de tomar en consideración. Aquí, por ejemplo, otra manera de verlo, el espacio intracelular junto con las células rojas, el intersticial, tomando en cuenta el agua que está en el cartílago y en el hueso y en el tejido conectivo denso, el plasma y el transcelular. Y aquí está más o menos la suma de los porcentajes de todos estos compartimentos. Esta ya es una representación todavía más específica, en donde toma, o sea, los 3 espacios habituales son el intracelular, el intersticial y el intravascular. Pero vemos como aquí en el intracelular también tengo que tomar en consideración a los eritrocitos. En el intersticial tengo que tomar el agua que está en el tejido conectivo y en el cartílago y el hueso. Y ya el plasma es intracelular. ¿Y cuánto pesa? ¿Cuánto es el porcentaje? Pero vean cómo con respecto si comparamos la cantidad de agua entre el espacio intracelular y el extracelular, vean cómo es mayor la cantidad de intracelular, inclusive, aunque unas todos los demás espacios, le gana al extracelular, ¿no? Entonces, es otra manera de ver cómo se reparte el agua dentro del cuerpo. Entonces, ¿de qué depende que haya diferencia en los compartimentos hídricos? Hay que tener en cuenta la estructura que tiene, qué tipo de membrana tiene, si se requiere tener una concentración de algún soluto diferente, que eso es casi siempre lo que pasa. Entonces, el cuerpo va a tener diferentes mecanismos, como los que ven ahí, difusión, filtración, ósmosis, transportes activos, exocitosis, endocitosis. Esto hace que los solutos, una cosa es el agua que está ahí, y otra cosa es que tanta concentración de solutos tenga. Y hay que tomar en consideración que para que nosotros estemos en homeostasis necesitamos tener diferente concentración de solutos en diferentes sitios, porque si todo fuera igual, no habría movimiento de nada, porque no se requeriría mover nada. Entonces, si, por ejemplo, la concentración recuerden que los iones, como el sodio, el cloro, el potasio, el magnesio, unos están cargados positivamente y otros están cargados negativamente. Entonces, si todo fuera igual, adentro y afuera, pues no tendría ningún caso entonces tener membranas. Y no pasaría nada. ¿Por qué? Porque las cargas estarían tendiendo a la igualdad. Entonces las células gastan mucha energía en sus membranas tratando de hacer estas diferencias. Es como, por ejemplo, si un alumno sabe lo mismo que el profesor, pues es exactamente igual en la concentración
de conocimientos que tiene un alumno que un profesor, pues entonces no tendría ningún sentido dar una clase. Esa es la idea de transferir el conocimiento, ¿no? Es lo mismo con las células y el espacio extracelular e intravascular. Si todo fuera lo mismo, entonces no se movería nada, no se moverían las cargas, no habría despolarizaciones y no habría ningún cambio, porque todo es igual. Entonces, como les digo, las células gastan mucho dinero metabólico, mucho ATP, mucha energía para poder hacer estos cambios. Algunos de los mecanismos que utiliza el cuerpo y que se puede utilizar inclusive en experimentos de laboratorio, pero el cuerpo utiliza para cambiar estas concentraciones, por ejemplo, antes de un proceso que se llama ósmosis. El precepto para que haya una ósmosis es que no es lo mismo ósmosis que homeostasis. Entonces, para que haya una ósmosis necesito tener una barrera o una membrana semipermeable. Entonces, si se fijan, en un lado como en el otro, la concentración de solutos es diferente al principio. Le pones una membrana y haces que la concentración de aquí sea mayor que la que es acá. Y vean cómo el contenido de líquido al principio es igual. Pero, si tienes esta barrera semipermeable, lo que va a pasar es que para que esto no esté tan concentrado, entonces el líquido va a pasar de donde hay menos concentración de solutos a donde hay más concentración para disolverlos y que no estén tan concentrados. Entonces, lo que, por ejemplo, hablando del riñón, hace al revés, ¿no? Lo que hace es concentrar estos solutos, entonces regresaría, por eso se absorbe agua y se concentra la orina. Pero entonces el mecanismo de ósmosis es, el paso debe de cumplir los siguientes preceptos: que haya una mayor concentración de solutos de un lado con respecto del otro de una membrana semipermeable. ¿Semipermeable a qué? Al líquido. Entonces, la ósmosis significa que el líquido puede pasar aquí no pasan los solutos, aquí pasa el líquido. De un lado al otro de la membrana, del lado que tiene menos solutos al que tiene más, para poder disolverlos y que no estén tan concentrados. Ese es uno de los primeros mecanismos que tenemos para mover fluido. El siguiente mecanismo, ahora vamos a diferir. Esta membrana de la ósmosis, que habíamos visto en la ósmosis, deja pasar fluido o líquido nada más. No pueden pasar las bolitas, que son los solventes. En la difusión va a ser la membrana, sí va a dejar pasar los solutos. El líquido no se va a mover. Entonces, si se fijan, la concentración de agua aquí ya casi igual antes y después de la difusión. Es una difusión que se llama simple. Entonces, aquí lo que pasa es, de este lado, antes de la difusión, o sea, tú pones tu membrana, que sí, aquí no, en vez de la ósmosis que deja pasar líquido, esta membrana sí deja pasar solutos. Entonces, pones tu membrana y pones la misma concentración de líquido en un espacio y en el otro. Y dejas trabajar la membrana. Entonces, en la difusión simple, para igualar las cargas de un lado con el otro, lo que va a pasar es que va a pasar, ahora sí, en la difusión, de donde hay mayor concentración de solutos a donde hay menos para igualarse. Entonces vean como aquí está muy concentrado de solutos y aquí hay menos, y después de la difusión se iguala la cantidad de un lado con respecto al otro. Aquí no cambia la concentración de líquido. En la ósmosis sí cambia la concentración de líquido porque la membrana está diseñada, y así pasa en el cuerpo. O sea, tengo membranas que solo dejan pasar líquido, tengo membranas que no dejan pasar líquido y solo dejan pasar los solutos. Entonces es diferente un mecanismo al otro. Pero si se fijan, el resultado es el mismo. El resultado es igualar las cargas de un lado hacia el otro. Hablando, por ejemplo, para despolarizar una neurona. Ya después de que pasó esto, entonces se tiene que gastar energía para crear otra vez este desbalance para que pueda volver a suceder esto y pueda haber una nueva despolarización. Entonces, dependiendo de la célula que esté hablando
o de la región que está hablando, va a ser que se mueva el líquido o que se muevan los solutos o que se muevan ambos. En el riñón pasan todas las cosas. En las células normalmente lo que pasa es esto. Otro de los mecanismos que puede haber es la difusión facilitada, en donde aquí lo que la membrana va a generar que, por ejemplo, a pesar de que no haya gradientes o que se requiere un gradiente diferente, la membrana permite que una molécula pueda pasar libremente por esto sin la necesidad de gastar energía. A diferencia, bueno, son diferentes, gastando energía, perdón. Aquí no se gasta energía, aquí sí se gasta energía. Entonces, eso es otro mecanismo diferente a la ósmosis o a la difusión simple, que me ayuda a, otra vez, nuevamente, el objetivo de esto es crear gradientes con cargas eléctricas o con concentraciones para desencadenar alguna función específica, ya sea una despolarización, etcétera. O, por ejemplo, el transporte activo, yo tengo moléculas en la membrana en donde gastan el dinero metabólico, el adenosín trifosfato, que es el motor o es como la gasolina de la mayor parte de los procesos metabólicos. Entonces gasta para poder meter o sacar, dependiendo de la molécula que se requiera, esos iones para crear esos gradientes. Entonces, por ejemplo, hay mayor concentración de sodio extracelular que intracelular, y viceversa con el potasio. Hay mayor concentración de potasio intracelular y menos extracelular. Entonces, lo que va a pasar es que, por ejemplo, se activan los receptores, o como hay mayor concentración acá que acá, el sodio lo que quiere es entrar para igualar las cargas, y como hay mayor concentración acá de potasio y menor acá, entonces el potasio tiende a salir. Entonces, lo que va a pasar aquí es, por ejemplo, vamos a ver en la membrana celular, lo que hace es que entra el sodio, o sea, cuando se despolariza, entra el sodio y ya cambia la polaridad de la membrana y la despolariza, por así decirlo. Pero si se quedara así, entonces pues ya no habría la posibilidad de hacer ninguna otra función. Por lo tanto, se tiene que gastar energía para, es como una balsa. Si le entra agua, bueno, al principio pues la va a empezar a hundir hasta que la balsa quede hundida, es decir, en igualdad con agua. ¿Qué es lo que tienes que hacer si tienes un hoyo y no quieres que se hunda? Pues entonces sacarle el agua para que vuelvas a flotar. Y así está. Es decir, lo que está haciendo esta bomba sodio-potasio es sacando el sodio y metiendo el potasio para volver a dejar mayor concentración extracelular de sodio y menor concentración intracelular de sodio y viceversa. Es decir, este juego de iones es lo que hace que se despolarice y se repolarice una célula. Casi siempre el transporte activo es uno de los mecanismos de mayor utilización en el cuerpo para generar estos cambios en la concentración de cargas de un lado de la membrana con respecto al otro, pero hay que gastar dinero para dejarlo como estaba para una nueva despolarización. Entonces, ya vimos que más o menos en el cuerpo somos 40 litros o tenemos 40 litros. Ahora, si hablamos de los solutos que tenemos en el cuerpo, hay muchísimos. Aquí en esta lista te estoy mostrando los más comunes, los que mayor concentración tenemos. Y podemos ver los diferentes espacios, el intravascular, el intersticial y el intracelular, cómo está la concentración. Estos solutos se miden en unidades de miliequivalentes por litro. Entonces, por ejemplo, cuando te sacan un estudio de sangre, lo que van a medirte en cuanto a concentración de solutos son los que están en el espacio intravascular. No se pueden medir los pero si estos están bien, quiere decir que los demás están bien, porque la mínima modificación en la concentración de un espacio va a cambiar en los de los otros espacios por
por estos mecanismos de transporte para compensarlos. Por eso podemos medir los del espacio intravascular y si estos están bien, puedo inferir que los electrolitos o los solutos del espacio intersticial e intercelular están correctos. Entonces, vamos a tomar en consideración el sodio. Vean cómo el sodio dentro del espacio intravascular intersticial es lo mismo. Es decir, no hay un intercambio o no es importante el intercambio de sodio entre los vasos sanguíneos y el espacio intersticial. Pero vean la concentración entre el espacio que está entre el intersticio y adentro de las células. Hay un montón de sodio afuera de la célula y muy poquito adentro. Por eso el sodio quiere entrar a la célula. Ahora vamos a ver el potasio. Vean cómo no hay diferencia entre el espacio intravascular e intersticial, pero vean la concentración de potasio adentro de la célula con respecto a afuera, por eso el potasio quiere abrir. Entonces, como están muy diferentes las concentraciones, por eso el sodio cuando entra en la célula la despolariza y obviamente pues tiene que salir, o sea, no puede entrar uno y quedarse adentro el potasio, porque si no la célula moriría. Entonces, si entra uno, pero tiene que salir el otro. Y entonces, para volver a regresar al status quo, o sea, a estos valores, entonces lo que se hace es tener una bomba sodio-potasio, que ya cuando se acabó la despolarización celular, se gasta energía para que se vuelva a ver 141 miliequivalentes por litro afuera de la célula y solo se queden 10 miliequivalentes adentro de la célula y viceversa con el potasio. Y así con cada uno de estos. Entonces, cuando tú pides una biometría hemática, una química sanguínea, que es donde miden estos elementos, entonces en la biometría miden la concentración de células y en la química sanguínea lo que miden es esto. Entonces te dicen estos valores. Entonces, si yo tengo bien estos valores, puedo inferir que el resto son normales. Ya habiendo visto cómo está la concentración, tanto la cantidad de agua como la cantidad de los solutos, debemos de entender, y que vimos estos conceptos un poquito con menos detalle en el video del sistema cardiovascular, nosotros tenemos que, para que se mueva esta agua, tiene que haber físicamente dos fuerzas, o hay dos fuerzas que intervienen. Una es la presión oncótica o coloidosmótica y la otra es la hidrostática o hidráulica. La coloidosmótica, que es, en resumen, la que mantiene el agua dentro del espacio intravascular, está ejercida por las proteínas que están en el plasma, adentro de los vasos sanguíneos, que es básicamente la albúmina. Más o menos es de 25 milímetros de mercurio y es muy importante para que ya sea el líquido del espacio extracelular pase al intravascular o que del espacio intravascular no se fugue este líquido de los capilares. Su contraparte es la presión hidrostática o hidráulica, que está ejercida por la presión que maneja y la cantidad de líquido que maneja el corazón en cada latido. Y es la que obliga al líquido a salir que obliga al plasma a salir de los vasos sanguíneos con dirección al espacio extracelular. Entonces, estas dos fuerzas están interactuando para mantener un equilibrio en cuanto a los líquidos. En esta imagen podemos apreciar el capilar, el extremo donde se une el sistema arterial con el sistema venoso. Entonces aquí vemos el extremo capilar arterial y el extremo capilar venoso. Entonces vamos a ver cómo la presión oncótica es la misma, o sea, en un individuo normal, bien nutrido, con la concentración de albúmina constante, o sea, que no esté desnutrido, que no esté quemado, la presión oncótica siempre es la misma. Pero vean cómo la presión hidrostática es la que cambia. Vean cómo la presión hidrostática, por la fuerza que viene la sangre, por la expulsión de la sangre, por el gasto cardíaco, por la fuerza que ejerce el ventrículo, aumenta, pues está en 40,
y compárenla con la presión oncótica e hidrostática del tejido. Entonces es mayor la presión acá que acá, entonces por eso el líquido tiende a salir. En cambio, igual aquí la presión oncótica es de 25, acá es de un milímetro de mercurio, entonces por eso el líquido no tiende a quedarse aquí, tiende a meterse, y también la presión hidrostática es menor, por lo tanto, lo que va a pasar es que la presión oncótica, como aquí es mayor y la hidrostática es menor, en la parte venosa tiende el líquido junto con los desechos del tejido, a meterse hacia los capilares venosos, ya para irse de regreso al corazón. Entonces así es como juegan las dos presiones dentro de los vasos sanguíneos. Vamos a entonces, ya habiendo visto estas dos fuerzas, si se fijan cómo va la progresión. Primero tenemos que entender cuánta agua tenemos en el cuerpo, cómo está distribuida en los compartimentos y qué compartimentos existen. Además de esa agua, tiene sus solutos y cómo están distribuidos en cada compartimento y cómo se van moviendo a través de estos compartimentos mediante ciertos mecanismos y ciertas fuerzas físicas. Ahora, el resultante de todo esto nos va a dar una medida que se llama la presión osmótica. Esta presión osmótica depende de qué tantos solutos estén disueltos en el líquido de los compartimentos. O sea, todo lo que hemos visto hasta el momento, cómo se mueve, cuánto líquido hay, cuántos solutos hay y cómo está distribuido en los compartimentos, el yo medir esta concentración de solutos y el solvente, o sea, la concentración de agua que hay en los diferentes compartimentos me da la presión osmótica. Y hay que tomar en consideración que el agua se va a desplazar hacia el espacio de mayor presión osmótica. Esto es muy importante. Los principales iones que están determinando esta presión osmótica son el sodio y el potasio. Entonces, si nosotros analizamos esto, debemos de tomar en consideración dos términos, que es la osmolaridad y la tonicidad. Es decir, la osmolaridad quiere decir es el número de osmoles, o sea, de partículas, que hay de soluto por kilogramo de agua. Al yo hacer una fórmula, que ahorita más adelante vamos a ver, me va a dar un número que oscila entre 290 y 310 miliosmoles por litro. Eso es la concentración que yo tengo que tener normal de osmolaridad. Porque si no, o sea, ese es mi rango de referencia. ¿Por qué es importantísimo este número? Porque es, por ejemplo, de aplicación clínica, nos va a permitir saber si un líquido en las soluciones que estamos metiendo tiene la misma cantidad o la misma osmolaridad que tiene nuestro líquido natural. Y de ahí podemos tener soluciones que son isotónicas, o sea, quiere decir que tienen la misma osmolaridad que nosotros, o puedo tener bolsas de solución que son hipertónicas, o sea que su osmolaridad es mayor, o sea tienen mayor concentración de sodio, concentración de potasio, de bicarbonato, hay muchas cosas, o puedo tener soluciones hipotónicas, es decir, que tengan una pobre concentración de solutos, dependiendo del para qué las necesite va a ser cuando la use. Lo más frecuente es que utilice soluciones isotónicas, que es, por ejemplo, las que tienen la misma osmolaridad, las bolsas de suero o las bolsas de solución, que se llaman de solución salina isotónica, es decir, que es la concentración que tienen, o sea, si yo mido la concentración de la bolsa de suero con respecto a la concentración que yo tengo en mi sangre o en mis tejidos, va a ser exactamente la misma. Entonces, esto me ayuda a mantener, porque utilizar soluciones hipertónicas o hipotónicas es muy complicado, porque puedes generar, si no las sabes medir bien, si no las sabes manejar bien, se pueden generar problemas severos de pérdida. Y el problema es que como se mueven los líquidos, entonces puedes llegar a reventar las células porque se está moviendo mucho líquido, ya no le cabe y se revientan las células. O puedes generar un edema generalizado en los pulmones, por ejemplo. Entonces, debes de saber
cuál es esta osmolaridad y debes de saber cuál es la concentración de solutos para así poder manejar de manera adecuada las soluciones. Entonces yo tengo los llamados osmoles efectivos, es decir, los que no traspasan libremente las membranas, es decir, los que hacen mover el líquido de un lado a otro, y los inefectivos, que estos sí se pueden mover en la membrana, que no tienen tanto peso para sacar este número. Entonces, si yo hago el cálculo, ¿cuáles son los osmoles, los osmolitos o los osmoles efectivos? Los que son intracelulares, ya vimos que el mayor es el potasio. También tengo aminoácidos y ácidos orgánicos. Y los extracelulares, el principal es el sodio. También influye la glucosa, el manitol o la glicina. Y los inefectivos, es decir, los que pasan libremente, son la urea, el etanol, el metanol. Estos sí pasan, estos no mueven tanto el líquido como estos. Entonces, si hablo de la tonicidad, es la que está únicamente por la osmolaridad efectiva. Es decir, estos electrolitos y aminoácidos que están cargados eléctricamente son los que me dan la tonicidad. Entonces, si ya hablamos de los conceptos, por ejemplo, si es un medio isotónico, hablando de cómo esto corresponde a agua, moléculas de agua y de solutos. Entonces, si es un medio isotónico, el movimiento va a ser nulo, va a ser bidireccional y se va a mantener el tamaño de líquido, o bueno, la concentración que hay de solutos y de solvantes dentro de las células, dentro del espacio intersticial y dentro del espacio intravascular. Entonces, en un medio isotónico es igual, o sea, como no hay gradiente, se mueve libremente de un lado a otro y no va a afectar ni el tamaño ni la tonicidad de ningún espacio. En cambio, por ejemplo, si yo hablo de un medio hipertónico, o sea, le meto aquí una solución hipertónica, es decir, con mayor concentración de solutos, entonces, ¿qué va a pasar con el agua? Para disolver esto que está aquí por ósmosis, lo que va a pasar con el agua es que va a pasar del espacio intracelular al espacio intersticial y del espacio intersticial a el espacio intravascular. ¿Para qué? Para poder disolver la concentración de solutos que tengo. Entonces, ¿qué va a pasar con las células y con el espacio intersticial? Se va a secar o se van a deshidratar. Por el contrario, si tengo un medio hipotónico, es decir, hay menor concentración, entonces que obviamente al disolver la concentración osmolar adentro del espacio intravascular, porque le metiste una solución hipotónica, entonces lo que va a pasar es que como hay una mayor concentración de solutos en el espacio intersticial y en el espacio intracelular, lo que va a pasar es que el agua, para concentrar esto e igualar la concentración de aquí con respecto a la intravascular, lo que va a hacer el agua es fugarse de los vasos sanguíneos hacia el intersticio y a las células, lo que hace que se edematice o que inclusive pueda llegar a reventar las células, lo que pasa, por ejemplo, en un edema cerebral. Entonces, esa es la diferencia entre el medio isotónico, hipertónico e hipotónico. Y para finalizar, ¿cómo se mueven los líquidos? Es muy común que yo tenga que hacer cuando soy interno, cuando soy residente, cuando estoy en la terapia, algo que se llama balance hídrico. Es decir, tengo que ver todo lo que ingresa y todo lo que egresa, y esto tiene que estar balanceado. Es decir, lo mismo que yo ingiero o suministro de líquido es lo mismo que tiene que salir, porque si no el paciente nos habla de que no está funcionando bien su riñón, o se está quedando el agua en su organismo generándole edema, o le hace falta agua. Entonces, los ingresos va a ser por agua exógena, o sea, los líquidos y los alimentos que ingerimos, más el agua que se produce en nuestro cuerpo. Es decir, más o menos todos nuestros procesos metabólicos hace que se produzcan algunos mililitros de agua en nuestro cuerpo. Entonces tenemos que calcularlo y tenemos que calcular todo lo que le metimos de agua exógena, ya sea por soluciones o por alimentos sólidos o por agua que beba, calcular el agua endógena, y esto tengo que sacar un número. Y en los egresos tengo que medirle cuánto orinó, calcularle sus pérdidas insensibles, por ejemplo, por sudor o por la evaporación, por la expiración, sacas vapor de agua,
y también pérdidas digestivas, es decir, si tiene diarrea o en las heces si son normales, qué tanta agua perdió. Y este número tiene que corresponder a este para saber que más o menos tenemos un balance hídrico neutro. Si hay alteraciones en este balance, o sea, por ejemplo, si hay mayores ingresos y menos egresos, puedo pensar que el paciente está edematizado, o sea, hay más pérdida de líquido que lo que le estás metiendo, pues quiere decir que el paciente puede estar deshidratando. Entonces, hay que tomar en consideración esto. Entonces, un balance hídrico tiene que estar siempre el agua ganada equilibrada con el agua perdida. Y un balance hídrico más o menos se vería así. Entonces, por ejemplo, líquidos ingeridos, más o menos 2100 mililitros por día son los recomendados entre comida y agua. El agua de origen metabólico, o sea, todos nuestros procesos metabólicos nos van a generar aproximadamente 200 mililitros al día de agua. Entonces, en total, más o menos, los ingresos que tenemos son de 2300 mililitros. Las pérdidas, por ejemplo, por la piel perdemos de 300 a 400 mililitros al día, por los pulmones de igual forma, el sudor 100 mililitros, por ese 100 mililitros, y en orina 1400 mililitros. Entonces, aproximadamente lo que perdemos es 2300. Entonces, el balance, si tú le pones los ingresos menos los egresos, queda neutro. Entonces, ya si hay variaciones muy grandes, pues ya te habla de problemas en este balance. Entonces tú puedes ver al paciente o que está deshidratado, o que está hinchado, o que ya tiene, puedes inferir que tiene problemas a nivel renal, por ejemplo. Entonces, por eso es importante tener en consideración este concepto de el balance hídrico. Entonces, como se pudieron dar cuenta, durante toda la clase vimos cuánta agua tenemos, cuáles son sus compartimentos, cómo se mueve el agua, cuáles son los solutos que hay en cada compartimento, cómo se mueven estos solutos, cuál es la osmolaridad y cómo se afecta la osmolaridad, cómo afecta la osmolaridad en la tonicidad de los diferentes compartimentos, y cómo le vamos agregando o cómo debemos de mantener a un individuo con un balance, médicamente un balance hídrico regular. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros estamos perdiendo mucha orina, por ejemplo, que estamos bebiendo mucha cerveza? La cerveza tiene un componente que genera que vayas más a orinar, entonces te estás deshidratando, entonces eso desencadena mecanismos que te den sed para mantener tu balance hídrico regular, para que no te deshidrates. Así es como funciona el balance hídrico y todos los mecanismos que tiene nuestro cuerpo para regular este movimiento de líquidos, para que no se afecte la tonicidad celular y para que todos nuestros procesos y funciones metabólicas estén funcionando de manera adecuada. Y es así como se distribuyen los líquidos